Hola, damos la bienvenida a un nuevo episodio de Bienestar. Soy Aida Bayona y vamos directo. En temas de crianza y desarrollo, ¿cuántas veces te llama la atención el escuchar esto te puede ir mal o esto no está bien? En otras palabras, el impacto de las consecuencias negativas en la crianza. La doctora Silma Quiñones le llama no hagas falsas amenazas. Damos comienzo a un nuevo episodio de Doctora Bienestar. Hola, Silma. Hola, falsas amenazas. Falsas amenazas son bien frecuentes. Okay. La próxima vez que si tú haces eso, te digo que te va a ir bien mal y a veces dice te mato, ¿verdad? Y ese muchacho bendito. Sí, ese muchacho pues se a puede veces lo asustar. registra y a veces no. O puede entenderlo Sí. o puede que no. Bueno, depende de la edad. Si es muy chiquito, pues exagera un poco. Lo que tú piensas, mato, no es que lo vas a matar literalmente, pero un niño pequeño pudiera no entender que Sí, simplemente el temato debe ser un impacto grande. si lo coges literal, te corto las manos, Ajá. te corto el pipí. De ese tipo de cosas que la Sí, gente porque es dice. extremo, así que no se entiende. Bueno, el niño no sabe que es figurativo. Okay. Lo va a tomar como algo literal. Okay. Eso es lo que me van a hacer, literalmente. No es hasta los 11, 12 años que pudiera ser, bueno, mami lo que dice es que me va a dar bien duro, que me va a ir mal, Okay. pero no lo toma como que realmente me va a cortar las manos. Pero más allá de eso, muchas veces lo que uno escucha es que tratando de frenar o amedrentar o realmente controlar de forma verbal, ¿verdad? Con palabras. Los padres pues anuncian amenazas, cosas muy malas te van a pasar si haces tal cosa. Y entonces cosas muy malas te van a pasar, usualmente se dice con coraje, con mucha intensidad, con la emoción de la frustración y la molestia que produce lo que el muchacho está haciendo. Pero en realidad cuando pasa ese coraje, pues muchas veces eso no se da. O sea, es una falsa amenaza en el sentido de que el muchacho lo hizo mal y no le cortaste las manos, no le cortaste la cabeza. Pero siempre tiene que ser porque estuvo mal. Doy un ejemplo. Un papá que le dice, ¿me llamas cuando salgas de la escuela? Uh-huh. Y el muchacho salió de la escuela, pero se quedó hablando a lo mejor con algún maestro o un amigo, o porque no tenía tú sabes, cualquier asunto. Característico de alguien que ya, si tiene carro, pues tiene licencia de conducir, ya es un joven adulto. Y el papá en la histeria empieza como, ¿por qué no me acabas de llamar? ¿Por qué no me acabas de responder el celular? Entonces tú sientes una histeria y sientes una ansiedad y tú dices, diantre, ¿quién está mal? ¿El hijo por no llamar o el papá por irse, tú sabes, por el techo? Bueno, obviamente, cuán correcto está la exigencia de ese padre es bien relativo, ¿verdad? Cuán razonable es lo que está pidiendo. Pero cuando yo te traigo de las falsas amenazas, es que hay un límite impuesto, hay una expectativa de que no vas a hacer algo o tienes que hacer algo. Entonces tú Ok, para entenderte, el adulto está estableciendo unos límites. Exacto, una regla. Ok, una regla, ok. Pues vamos a coger ese mismo caso. Cuando salgas de la escuela, me llamas. Entonces eso es una instrucción, una directriz. Esto es lo que yo espero que tú hagas. Si no lo haces, te voy a quitar el carro. Ok. ¿Ok? Quitar el carro es que no lo tienes accesible cuando quieras tienes salir. El privilegio. Ajá. Te vas a quedar sin carro. Ok. Eso es algo que en el momento puede salir como pues para que sepas que para mí es importante. Diantre, porque me vas a quitar el carro porque no te contesté la llamada. Pero la expectativa es, sabes que no puedes fallarme. Seguro. No puedes no seguir las instrucciones. Te tengo que llamar tan pronto termine la escuela. Entonces tú sales y no me llamas. Pues típicamente lo que vemos es que papá lo dijo en el momento, tratando de decir esto es bien importante para mí,
pero a la hora de la verdad no tiene la babilla o la fortaleza para hacer cumplir su amenaza. Okay. O sea, que fue una amenaza para nada, Hueca. de mentira, Ajá. para jugar. Exactamente, porque lo que implica es que si yo te tiro esa amenaza, eso te va a funcionar y te vas a detener. Detente. Y vas a seguir mis Las instrucciones. instrucciones. Pero no está hecho para hacerlas cumplir si no siguen las instrucciones. Los papás no piensan en eso. Piensan Entonces, que si yo te amenazo con algo fuerte, eso va a ser suficiente para frenarme. y yo no tengo que llevar a cabo la amenaza. Okay. Y eso lo hacen a cada rato. ¿Verdad? Es como, te voy a Pero cortar las te- manos. pero Nadie te- piensa que le va a cortar las Te manos. voy a decir realmente. algo. Ujú. Eso es cuando yo me criaba. Si a mí me decían, aquí tienes que estar a tal hora, era para que estuviera a tal hora. Ajá, no había opción. O sí. De lo contrario, había consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora no. Pues hay veces que hay consecuencias y Ok. eso funciona. Pero muchas veces lo que los padres hacen, pensando que lo están haciendo bien, es que le dicen una amenaza, ofrecen algo terrible te va a pasar, esperando que eso funcione y que el hijo o la hija no haga o haga lo que te estoy pidiendo porque tú no quieres que te pase esto. Okay. Pero entonces cuando el hijo no cumple, ¿Qué hacen los papá padres? no tiene la babilla ni la fortaleza para hacer cumplir su amenaza. Y entonces. Porque realmente, o sea, es como decir, pues te voy a cortar las manos, pero es que papá cuando lo está Ok, diciendo sí, sí. sabe que no le va a No le cortar va- las manos. Sí, no se las puede Pero cortar. entonces viene el nene y entonces ¿le vas a cortar las manos? No. No. Pues entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué efecto tiene esa amenaza falsa? Pues esa amenaza falsa les resta poder A papá en la figura del hijo. a papá como criador, ¿verdad? Como padre. Sí, y el hijo como percibe a su papá. Y les resta poder a las palabras que salen de la boca de papá. Anda, le resta Ajá. a la palabra, Les resta el poder. el poder de la palabra. Lo que tú quieres es que la palabra te funcione, Segura. no el golpe. Seguro. Pero si tú haces una amenaza y no cumples, entonces esa palabra no tiene. Porque cuando tú dices, si mis papás me decían que yo tenía que estar a cierta hora, Ujú. era porque la palabra, lo que salía Sí, de la sí. boca de tu papá o tu mamá, tú sabías Había consecuencias. que eso era. No, tú sabías Eso lo que no era venía. casi No, o más o no, menos, depende. Ven ahora. Ajá. No, pero ven ahora. Ese poder de la palabra se cultiva. Eso no es natural. Los nenes no entienden, los hijos no entienden, la gente no entiende. Te voy a cortar la luz. Si no me la cortas, tienes No un pasa segundo aviso. Te cortaron la luz en el momento. Ah. Te voy a cortar la luz. Espérate que me van a cortar la luz. La palabra tiene poder en la medida en que, especialmente si son amenazas, se cumplen. Okay. O sea, pasa lo que yo te dije. Si no, pues eso es papi con coraje que dice barbaridades. Eso es mami que cuando uno le lleva la contraria, se va en un Despotrica, viaje sí, y sí. empieza a hablar y hablar y hablar y Seguilla, hablar. Y lo que seguilla. uno hace es Como dicen que los muchachos, se- seguilla. se tapa los oídos y no le hace caso. ¿Por qué? Porque no va a pasar lo que me está diciendo que va a pasar. Así que para efectos prácticos, si tú quieres que tu palabra tenga ese poder de controlar, de detener, de mover, pues lo que tú amenaces debe ser algo que vas a cumplir. Así que tú no amenazas algo y en efecto no es necesario. Ujú. Por ejemplo, te voy a quitar la bicicleta. No es que te voy a quitar la bicicleta. Por 3 días no vas a poder correr bicicleta de tal hora a tal hora. Okay. No vas a No es tener todo el día, no es no for es todo good. el día ni el resto de la... No, 3 días corridos y especialmente si es algo que tú sabes que vas a poder hacer. O sea, tiene que ser Que lo puedas cumplir. que lo puedas cumplir. Okay. Algo Por que ejemplo, sea realista. que le limite los nenes ahora que estaban en el verano pegados con el celular, jugando, o con algún Game Boy o algún juego. Por X periodo de tiempo no vas a poder usarlo. Exacto. Y especialmente los momentos en que más lo usas. Okay. En el Si momento no es por la noche cuando va a dormir, es durante el día. el día 8 a 5. Ay, Ajá. para que le duela. No, y no tiene que ser 8 a 5.
Si su hora pico es a las 5 de la tarde, de 5 a 6, pues de 5 a 6 no hay celular. No hay celular. Ay. Y es donde más le va a doler, ¿verdad? Porque es cuando más lo usa. Y es más fácil tú cumplir de 5 a 6 que decir todo el día voy a estar pendiente de que no use el celular. O sea, no es lo intenso, es lo realista, que tú puedas cumplir. Ok, ¿y qué aprende ese niño, adolescente, joven adulto, cuando papá, mamá o un cuidador ejecuta de esa manera? Que su palabra tiene poder. Si me lo dijo, eso es lo que va a pasar. Y lo que no quiero que pase es lo que me está amenazando que va a pasar. O sea, es un balance de identificar qué es importante, qué le causaría malestar a quien yo quiero amenazar. Y si esa amenaza, ¿verdad? Que es decir, si no haces lo que te digo, cosas que no te gustan, te van a pasar o vas a vivir. Pues esas cosas yo tengo que saber que para el niño o la niña son cosas que realmente le molestarían. No lo matan, no hay que matar, ¿verdad? Así que no hay que amenazar con yo te mato, te doy con un palo por la cabeza. No, eso no hace falta para lograr lo que quieres. Es que cuando mamá o papá dicen, te voy a dejar sin celular de 5 a 6, lunes, martes y miércoles. Vas a estar 3 días sin celular a esas horas. Las demás horas puedes hacer lo que te dé la gana. A las 5 ya no tienes el celular en la mano. Ay, es que ahora es que me iba a llamar fulano de tal, o que yo iba a conectarme para jugar. No se te puede olvidar que dijiste a las 5 y a las 6 se lo entregas. ¡Pum! ¿Qué ganancia tienen a largo plazo los papás? Pasan menos trabajo porque te respetan más. Lo que la gente dice, te respetan, me hacen caso cuando establezco límites. Porque ya en el cerebro, la asociación donde me dijeron, tienes que llegar como tú dijiste, tienes que llegar aquí a tal hora. Ya el cerebro sabe que si no, cosas terribles van a pasar. Y no es cosas terribles, es que yo lo voy a sufrir, me voy a incomodar, voy a pasar un mal rato. Y entonces ese poder de palabra tiene también ganancia para los padres, porque no tan solo tú quieres que tu palabra tenga poder, ¿verdad? Que sea convincente, que sea real para quien tú se la des, sino cuando tú le dices, es importante no mentir. También tu palabra tiene poder. O sea, es importante, ya tiene una carga que si tú pues las has echado a perder porque amenazas sin realmente cumplir, pues no te funciona, ¿verdad? Si tú has sido fiel a tu palabra, pues tu palabra tiene mucho poder. No es la intensidad de la amenaza lo que funciona, es si tu palabra está acompañada de acciones reales. Y en ese sentido, para los padres, a diferencia de pues negociar y asociar, es como, pues no, pero no, te dije que no, es no. Y ya. Ese no tiene poder. Tú quieres lograr eso antes de la adolescencia. Tú quieres que tus hijos sepan que si tú dijiste algo, realmente eso es lo que es. Eso es importante. Eso es importante. Así que si tú le dices, no te tires a la calle sin tomar precauciones, esa palabra tiene un impacto real, tiene un poder. Pero si tú dices cosas alocadas y a veces entre una cosa alocada y otra dices una verdad, esa verdad se pierde. Sí, se pierde entre tanta palabra hueca. Se perdió lo que posiblemente podía tener valor. Sí, y lo que tú quieres también es emular con los hijos. En vez de tú actuar, háblalo. En vez de yo darte pues con un palo por la cabeza, te hablo y tú respondes. El diálogo y la comunicación. Eso es un modelaje que a los hijos también les ayuda en el futuro, ¿verdad? Cómo van a relacionarse o con pareja o con los hijos, ¿verdad? Me parece chévere también con compañeros, porque a veces tú ves compañeros de trabajo que no saben como que establecer un diálogo que los ayude entonces a tener un mejor término, ¿verdad? En circunstancias profesionales. Sí, el poder de la palabra es lo que nos distingue de los animales, ¿verdad? Seguro. Porque nosotros podemos decirle a alguien, tienes que estar a las 8. Si estás tarde, va un memo a tu expediente. Pues
si la persona no tiene una Seguro. experiencia de que las palabras que me dicen se convierten en consecuencias. Seguro. Sí, no le va a hacer caso omiso a esa amenaza de Memo. Ajá. Y entonces, Como, pues si tú lo dices y no lo haces, también le quitas el ajá. poder de esa manera de corregir a tiempo, porque es para Ok. corregir a tiempo. Seguro. Y entonces, pues, cuando dices, te voy a dar un memo, yo no quiero ese memo, Ujú. voy a llegar a Sí, las sí. 8. Si no, es que, pues, Sí, vamos bueno, y a mucha ver. gente, por ejemplo, a lo mejor aquí Osvaldo no ha escuchado o no ha tenido que vivir, prepárate porque a lo mejor puede ir un memo al expediente. Tú no has escuchado eso. Pues, pero en trabajos formales, en otra época, se escuchaba mucho que si tú no cumplías con la tarea o lo que se esperaba de tu puesto, va un memo al expediente y al cabo de 3 memos eres candidato a que te suspendan o te boten de un Despidan. trabajo. Te Así despidan. que esa es la importancia de los memos. A lo mejor no le escuchamos mucho ahora, pero Yo sé que sí es algo que ha sucedido. Yo conozco de gente que se los han dado. sí, Yo pero por lo menos no he tenido, gracias a Dios, pues en que me ha tenido que decir, mira, ten esto por ajá, aquí. toma un memo, pues. Guárdate este memo. Porque antes de llegar al memo, las instrucciones Seguro. tienen poder. Seguro. ¿Verdad? Porque es eso. Si se establecen unas reglas y unas instrucciones, ¿cuánto realmente tú eres fiel a lo que se te está pidiendo? Sí. Que hagas o que no hagas. Entonces, lo que uno no quiere es castigar, uno no quiere enviar memos al Sí, expediente, uno no quiere Llegar al realmente extremo. llegar a esa al incomodidad, límite. lo que uno quiere es que siga instrucciones. Seguro. Y entonces, pues, no hay que ser tan, como te diría, no hay Severo. que hacerlo tantas veces ni ser tan severo para que tenga el efecto que tú quieres. Sí, el impacto y que asuma, que aprenda y que lo haga diferente, ¿verdad? Que es la meta. Algo más sutil Seguro. que eso, que la palabra es las miradas. O sea, Sí, antes, sí, cuando tú, en casa, si había un comportamiento que no era el que se esperaba, a ti te miraban y por la mirada de mami y papi yo sabía que es como recoge, dale, La ceja arriba. recoge, te toca, dale. sí, por ese poder Sí, que sí. tiene la mirada y que tiene el ceño fruncido o Sí, la sí. postura, ¿verdad? Como, ya tú sabes que algo va a pasar. Sí, esto es O sea, genial. y Mami, no quieres, no ¿estás bien? sabes qué, Mami, pero ¿estás bien? sí, es suficiente. Con mirarte es suficiente. Y eso es porque ha habido una consistencia Seguro. entre mirada y algo malo pasa. Algo que yo no quiero que pase, Sí, que me sí. molesta, que un disgusto. Así que sabiendo que eso está acompañado de esto, cuando tú empiezas a ver alguna, tú te Las recoges. señales, las señales. Te recoges. Sí, sí, y esos son tips, ¿verdad? Sugerencias para la crianza, sobre todo. Yo creo que hemos tenido como que en estos tiempos uno ve muchos retos que viven los papás, así que es una oportunidad para empezar a hacerlo diferente, a ver si, ¿verdad? Les va mejor con los muchachos. Sí, 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 no hay que estar Ajá, y en la garata, y en la gritería, y los y muchachos en todo el drama. Sí, sí. Así no, que eso no funciona, se agita y se molesta más el papá o la mamá y los muchachos no hacen caso, se acostumbran a que sí, pues sí. allá está mami o papi montado en Bueno, y tribuna. pensar que uno quiere también dejar como legado, ¿verdad? Muchachos que sean bien para la sociedad y que continúen el legado entonces de los papás, pues eso creo que también habla un poquito de los papás, si lo atiendes a tiempo. Así que, Sí, sí, hacer la crianza más llevadera, menos ok. engorrosa. Muy bien. Recuerde que nos pueden escribir a infodoctorabienestar.com para preguntas, sugerencias, dudas. Silma. Sí, gracias Osvaldo. Será hasta la próxima.